Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado Mirando hacia la tumba vacía. Mirando hacia la tumba vacía. Una maestra de niños en un colegio les dio cajas de zapatos a todos los niños y les dijo: aquí tenéis que hacer algo que conmemore la Semana Santa, las cosas que celebramos, las cosas que creemos. Y llegó el día de entregar la tarea, ¿no? Y la maestra, muy emocionada, revisando las cajas que habían puesto los niños. En alguna caja había arena y ella dijo: ¿y qué significa esto? Bueno, maestra, esto fue arena que mis padres trajeron de Jerusalén en un viaje que hicieron de Tierra Santa, y eso nos recuerda que Jesús caminó allí. Otro de los niños puso un crucifijo y esto nos recuerda que Él murió por nosotros en la cruz. Y así sucesivamente todos los niños fueron entregando sus cajas y la maestra fue abriendo cada una de ellas hasta que encontró una que estaba vacía. La maestra, un poco impaciente, le dice al niño: pero ¿por qué no hiciste algo? ¿No terminaste el trabajo? Y le decía: sí, maestra, yo terminé mi tarea, yo la hice. No, que mira, no hay nada. Y él le dijo: no hay nada, maestra, porque esa caja representa la tumba donde enterraron a Jesús. Esa tumba está vacía. Y la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí y celebramos esta reunión es porque esa tumba está vacía. Si Jesús no hubiese resucitado, decía el apóstol Pablo, resultaría vana nuestra fe. No habría un motivo para ser cristiano. No habría un motivo para estar aquí, no había un motivo para creer ni siquiera en Dios. Pero como Él venció la muerte, se erigió por encima de la muerte y del castigo, y hoy, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Señor. ¿Pueden decir amén? Amén. Muy bien. ¿Quién fue el primer hombre en creer en la resurrección? Estaba estudiando esta semana sobre el tema de la resurrección y empecé a buscar otras experiencias de otros creyentes de la Biblia que experimentaron o vieron resucitar a alguien, y encontré que el primer hombre que creyó en la resurrección, es decir, en salir de los muertos, fue el patriarca Abraham. ¿Quién es Abraham? Les voy a dar una breve reseña de quién es Abraham y tendríamos que irnos al primer libro de la Biblia, al capítulo 12, versículo 1, versículo 3, y comienza la historia de Abraham así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí comienza la historia de Abraham. Dice la Biblia que cuando Dios hizo este llamado a Abraham, este hombre tenía 75 años. Vivía en la tierra de Ur, los caldeos. Eso nos recuerda la escuela, ¿verdad? Historia universal. Tenía 75 años y no tenía hijos, era estéril, dice la Biblia. Entonces comienza la cabeza de Abraham a girar y a decir: pero tengo 75 años y tú me estás haciendo un llamado que salga de mi tierra a un lugar que ni siquiera sé dónde queda para fundar una nación que es la que hoy llamamos Israel. ¿Cómo va a ser esto? Dios le prometió herencia, le prometió un hijo, y me voy a saltar 25 años de historia bíblica para que no salgamos tan tarde. Voy a ir directo al capítulo 21 de Génesis, donde Abraham tiene en sus manos a su hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac en sus manos? Dice la Biblia que tenía 100 años. ¿Cuántos años habían pasado desde su llamado hasta el cumplimiento de la promesa de Dios? 25 años.
Y como dice ese adagio, ese dicho popular, nunca es tarde cuando la dicha llega. Así que imagínate a un hombre que tiene edad de ser abuelo siendo padre. Eso debe ser la bomba. Es una mezcla entre abuelo y papá. Yo creo que trataría mejor a los hijos, ¿no? Una mezcla entre abuelo y padre. Y dice la historia bíblica, me salto quizás unos 10 años más, y un día Dios se aparece a Abraham y le dice, ¿sabes, Abraham? Quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio. Esto suena descabellado y raro. La Biblia es clara cuando dice que era para probarlo, es decir, Dios nunca iba a permitir que Abraham matara a su hijo. Pero quiso probar su corazón, le dijo, ¿por qué no me das tu hijo en sacrificio? ¿Qué historia esta? Esta historia es impresionante. Y dice la Biblia, en el capítulo 22, que este niño, escúcheme y présteme atención porque Abraham agarra a su hijo, que era un muchachito, y le dice, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Nunca le dijo a su hijo que el sacrificio era él. Y de repente él lo pone sobre la madera, tapa sus ojos para que no le vea y toma el cuchillo en su mano. Y cuando ya lo va a ejecutar, Dios le habla y le dice, no lo hagas, porque yo lo que quería era probar si tú me dabas lo que más valía para ti. Así has demostrado que me amas y que soy lo primero para tu vida, así que guarda ese cuchillo y no te vuelvas loco. Estoy parafraseando, no le dijo literalmente así. Estoy parafraseando. Ahora, présteme atención, por favor, porque hay algo que es lo importante de esta historia donde yo te quiero llevar. Porque cuando yo leo todo el capítulo 22, yo no encuentro a Abraham triste. Oye, porque yo me puse en el lugar de él, soy padre de dos, de una chica y un chico. Una de 27 y uno de 21. Y a mí me dicen que tengo que entregarlo en sacrificio. ¡Oh, Dios mío! O sea, ¿cómo me pondría emocionalmente hablando? Pero yo no veo a Abraham emocionalmente ni atribulado, ni triste, ni deprimido, ni estresado, ni tomando pastillas. Él agarró la leña, agarró el cuchillo y vamos a hacer este sacrificio. Yo digo, ¿por qué Abraham actuó así? Pudiera uno hasta decir, qué padre tan frío. Entonces seguí estudiando la palabra, buscando en la Biblia, ¿por qué Abraham respondió así? Entonces, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19 y présteme atención, porque ahí vamos a encontrar el porqué de la reacción de Abraham. Dice el versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Es decir, si sacrificaba a su hijo, no solamente, présteme atención, no solamente que está sacrificando a su hijo, sino que la promesa de tener una nación se moría con su hijo. Porque ese hijo es el que iba a engendrar otros hijos y de allí iban a ser la nación que Dios quería fundar a través de Abraham. Así que muerto el hijo, muerto la promesa. Sigo leyendo. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, mira, esta es la razón, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham estaba tan tranquilo y seguro a la hora de ofrecer a su hijo? Según Hebreos 11, 17 al 19, Abraham entendía que Dios era poderoso, es decir, que todo lo puede. Y dijo, poderoso aún para levantar a su hijo de la muerte, de manera que él no pensó jamás que su hijo, el que iba a sacrificar, quedaría muerto por siempre. Es decir, él entró en lógica y dijo,
si Dios me dijo que me iba a dar un hijo, si Dios me dijo que a través de ese hijo iba a fundar una nación, ahora me lo está pidiendo que se lo sacrifique, seguro tendrá que resucitarlo porque más hijos no tengo. Además, creo que Dios es poderoso, es decir, en pocas palabras, para Él no es nada. ¿Puede decirlo conmigo? Para Él no es nada levantar a un muerto. Entonces, Abraham no muestra dolor, angustia o pena, porque él tiene la esperanza y la fe, escucha, de que Dios es poderoso para resucitar a su hijo. Pero no me quedé con esta respuesta. Porque entonces empecé a preguntar y a hablar con la Biblia. Yo hablo con la Biblia, es la mente de Dios, así que cuando leo la Biblia y le pregunto cosas a la Biblia, estoy hablando con Dios. Le digo, bueno, está bien. Pero yo entiendo, escúchame, entiendo que la revelación de Dios para el hombre es progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios es infinito. Pero tú le vas conociendo a través del paso del tiempo y a través de la experiencia. Por ejemplo, cuando Dios sanó al primero de alguna enfermedad, entonces le llamaron Jehová sanador. ¿Cuándo se dieron cuenta que Dios sanaba las enfermedades? ¿Cuándo sanó al primero? Dios es proveedor. ¿Cuándo llamaron a Dios proveedor? Cuando no tenían que comer y Él hizo milagros de provisión. De manera que ellos le iban conociendo y le iban poniendo nombres a Dios. La revelación de Dios es progresiva. A la pregunta que entonces le hice a Dios fue, ¿y en qué momento Abraham vio un muerto resucitar para creer que Dios podía devolverle a su hijo? Esa es la pregunta de toda la semana para mí. ¿Dónde aprendió, dónde entendió que desde los muertos se regresa a la vida? ¿Dónde aprendió que Dios tenía ese poder? Porque él le iba conociendo a través de la intimidad y de la experiencia, pero agarré mi Biblia y comencé a registrar antes de Abraham y no ha resucitado nadie. Entonces, ¿dónde lo aprendió? Tendríamos que irnos a Juan 8, 56 para entenderlo. Juan 8, versículo 56. Mira lo que dice el propio Jesús hablando de Abraham. Dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Diga mi día. Y lo vio y se gozó. Génesis 20, versículo 7 dice que Abraham era profeta. Y una cualidad del profeta es ser vidente, es decir, ver el futuro. Jesús dijo algo interesante en el capítulo 8 de Juan, y es que Abraham vio su día. ¿A qué día se está refiriendo? ¿A su cumpleaños? ¿A qué día se está refiriendo, señores? Al día que estamos celebrando esta semana. Abraham tuvo una visión. No fue el único en el Antiguo Testamento que la tuvo. Isaías también, por eso describe el capítulo 53 de su libro, una descripción exacta de lo que ocurrió en el Calvario 700 años antes. Pero estamos hablando que Abraham, 2000 años antes de Cristo, tiene una visión futurista. Y en esa visión ve a Jesús muriendo como un cordero en la cruz del Calvario para llevar los pecados de la humanidad. Pero también vio su día. ¿Cuál día? El día que regresó de los muertos. El día que venció a la muerte. El día que pudo cantar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Abraham vio ese día. Ahora, como él está claro, él vio el Calvario, él vio la tumba, él vio la resurrección. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, entonces él conocía algo de Dios que los demás no conocían en su generación.
Y es que Dios tiene poder para levantar a los muertos. Dios tiene poder para levantar a los muertos. ¿Puedes darle un aplauso fuerte a Jesús? Alabado sea Jesús. Entonces, cuando tú entiendes eso, te enfrentas a la muerte con una gallardía, con una tranquilidad. Por eso él iba con la leña, el cuchillo, iba tranquilo. No veo a Abraham angustiado. Él sabe que Dios resucita muertos. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11, 17 al 19? Lo voy a volver a repetir. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas había ofrecido a su unigénito, es decir, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ahora, Abraham nos mostró el camino de la fe. Présteme atención, que es interesante. Abraham nos muestra el camino de la fe. Abraham vivió ¿cuántos años antes de Cristo? 2000 años. Él tuvo una visión futurista. Él pudo ver a Jesús morir y pudo ver a Jesús resucitar 2000 años antes. ¿Nosotros estamos en qué año? 2023. Casi faltan 10 años para 2000 años de la muerte de Jesús. Este 2023 se cuenta desde el nacimiento de Jesús. Pero el 2033 serán los 2000 años. Estamos casi igual que Abraham. Hay una diferencia. Abraham vio el futuro, pero tú y yo tenemos que mirar hacia el pasado. Tenemos que mirar hacia el pasado con una fe. Tenemos que mirar el pasado con una convicción. Porque si tú en esta tarde puedes ver la tumba vacía, si tú en esta tarde puedes entender el Jesús histórico, el hecho histórico de su muerte y el hecho histórico de su resurrección, abrazarlo y creerlo, te vas a ir de esta reunión lleno de fe y lleno de esperanza. Porque quiero decirte una cosa: si estamos alabando a un Dios que resucita a los muertos, ese Dios puede hacer cualquier cosa por ti. Oh, mira que tengo una enfermedad. Óyeme, es más difícil sacar a un muerto de la muerte y traerlo a la vida que sanarte. Es más difícil sacar a un muerto a la vida que restaurar tu hogar y salvar a tus hijos. Hay algo más difícil que sanar tu economía, que es traer a un muerto a la vida. Hoy quiero decirte que si Dios trae los muertos a la vida, Dios puede hacer cualquier cosa para los que creen en su nombre. Por eso voltéate en el tiempo y mira la tumba vacía. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, mira lo que Pablo dice: y si Cristo no resucitó, porque algunos decían, pero ¿y si no resucitó? Pablo le responde: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La palabra vana allí significa sin propósito, sin resultado, vacío, falso. Pablo lo que está diciendo: si Jesús no resucitó, entonces esto es un sinsentido. Porque si Jesús no resucitó, entonces todo lo que predicó no es verdad. Si Jesús no resucitó, entonces no tenemos esperanza de ir al cielo. Si Jesús no resucitó, entonces no hay perdón de los pecados ni limpieza para la conciencia del pecador. Si Jesús no resucitó, estamos pagando una sala de hotel por demás, en vano. Si Jesús no resucitó, en vano nos consagramos a Él.
pero Él resucitó. Y todo lo que hacemos tiene un valor y una importancia. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Aleluya. Él es el motivo de nuestra fe. Él es la piedra angular de nuestra fe. Y sabe, Él ha resucitado. Y haríamos bien hacer lo que hizo Abraham. Abraham miró al futuro y lo creyó. Nosotros miramos al pasado, y al mirar al pasado tenemos un paso adelante incluso que el propio Abraham, porque Abraham lo vio en el espíritu, pero aún no había ocurrido. Nosotros podemos mirar al pasado y eso es historia. Eso ocurrió. Nuestro Cristo venció a la muerte y ha resucitado. No es vana nuestra fe. Alabado es Jesús. Primera de Pedro 1, versículo 3. El apóstol Pedro, uno de los testigos de la resurrección de Jesús, quien murió decapitado por no negar a Jesús. Pero ¿cómo puedes negar si sabe que resucitó? Ahora, ¿sabes por qué tenían valentía en decir, sí, yo soy cristiano, sí, Él resucitó? Porque Pedro, al igual que Abraham, vieron a Jesús resucitar y dijeron, la muerte no tiene poder sobre nuestra vida. Cuando tú entiendes eso, no tienes temor a morir. Y se fue con el Señor. En el 2020 mi padre murió. Después de 30 años sirviendo a Jesús, no vi nunca miedo en mi padre. 2, 3 meses con enfermedades, muriendo poco a poco. Pero cada vez que hablaba con él por Zoom, estaba muerto de la risa, echando chistes, diciéndome cosas. Nunca lo vi con miedo, nunca lo vi asustado. El día de su muerte, él le dijo a mi hermana, a mi madre, estaban con él en el cuarto. Él estaba ya exánime, cansado. Y dijo, Dios está en este cuarto. Dios está aquí. Y él levantó su mano así, nadie estaba viendo nada, pero quizás él sí. Dios está aquí, levantó su mano y en ese mismo instante expiró y murió. ¿Qué forma de morir? ¿Sabe por qué esta gente muere así? Porque como Abraham o como Pedro, como todos los creyentes, vemos una tumba vacía. Una tumba vacía. La muerte no tiene poder sobre aquellos que depositan su confianza en Jesucristo. Él nos levantará. Para algunos, ¿saben cuál es la ansiedad? Porque si como algunos dicen la muerte es el final de la vida, ¿qué más da? Nos morimos y no va a pasar nada. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Este libro que algunos dicen que es viejo y no sirve para nada. ¿Sabe lo que dice? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y aunque los ateos y la gente reniegue y diga ya no hay nada, Él tiene un alma y un corazón que le dice, ¿y si sí? ¿Y si sí? Yo con 16 años empezando la vida, siempre se los he contado, la guerra del Golfo Pérsico, una guerra distinta a las anteriores. Bombas químicas. Y el viento se las llevaba. Y comenzaron a decir los noticieros de Venezuela, año 90, algunos ni habían nacido. Este viento que sopla se llevará estos químicos a Venezuela y la gente comenzará a morir. ¿Quién cree usted que pensó en morirse? Este que está aquí. Yo dije, ya estoy listo. Ya estoy muerto. A mí nadie me había predicado. Yo no había leído la Biblia, pero había eternidad en mi corazón. Y yo comencé a razonar y a decir, ¿y si me muero y no estoy preparado? ¿De dónde saqué yo la idea de que tenía que enfrentarme a Dios y no estaba preparado? No estoy preparado. Ese mismo año fue que me predicaron el Evangelio y recibí a Jesucristo como mi único Salvador. Y déjeme decirle que no temo a morir. ¿Sabe por qué? Porque veo la tumba vacía. Cristo resucitó de la muerte. Soy más que vencedor en nombre de aquel que me amó, Jesucristo. Aleluya. Si usted muere hoy, debo hacerle obligatoriamente esta pregunta. Si usted muere hoy, ¿a dónde irá? No me responda.
usted siempre adelantada, no me responda. Es algo muy personal, íntimo. Pero si no tiene seguridad que va al cielo, no se vaya de aquí sin arreglar su vida con Dios. No, pastor, es que yo creo que así como estoy me quedarán como unos 50 años. Los he visto yo, más pequeñitos que yo, yéndose de esta vida. Yo calculo morir a los 85, pero eso no dice nada. Tengo 48 y créanme, parece que fue ayer, como la canción. Parece que fue ayer. Siento apenas como el sabor del biberón que se me está quitando. Así que si voy a morir de 85, 90, eso también va a pasar plis plas. ¿Y qué? Por más que se eche botox, por más que se tire las arrugas, por más que se pinte el pelo, por más que vaya al gimnasio, lo más que puede alargar su vida son 6 meses. Coma chicharrón y haga lo que quiera. Por 6 meses. Lo que hace la diferencia es tener la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del cielo. Dale un aplauso a Él. Él ha resucitado. Mírame, por favor. Primera de Pedro 1:3. Hace bastante rato lo cité, pero me emocioné y me salí y ya volví. Dice así, el apóstol dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es decir, volvimos a nacer cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero escucha, por su grande misericordia nos hizo renacer para, de ahí nace el nombre de nuestra iglesia, para una esperanza viva. Pero ¿qué produjo esa esperanza viva? La resurrección de Jesús de entre los muertos. Vivimos en un mundo que está lleno de desesperanza. Eso no es nuevo. Estaba leyendo, me gusta leer mucho de los griegos, de los filósofos, aunque yo de filósofo poco. Pero había uno que llamaban Sófocles. No le ponga ese nombre a su hijo, por favor. Sófocles, hasta me cuesta pronunciarlo. Sófocles. Él decía esto, escucha: no nacer en absoluto es la mejor fortuna que te puede ocurrir. No nacer. Pero no termina aquí, el hombre dice: lo segundo mejor es, tan pronto como se nace, regresar rápidamente allá de donde vino. Así pensaban los filósofos griegos. Pocas palabras, mejor es estar muerto, porque en esta vida no hay nada. Todo lo contrario al mensaje de la Biblia, ¿verdad? Dice que nos hizo nacer para una esperanza. Y tenemos esperanza porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dale un aplauso fuerte al Señor. La resurrección de Jesús me llena de esperanza. Ahora escúchame, cuando yo hablo de esperanza, yo quiero darle 2 enfoques. El primer enfoque a la esperanza es el enfoque terrenal. Y en segundo, el enfoque eterno. Hay muchos cristianos que tienen ese enfoque eterno. Ya, yo sé que en el cielo yo seré feliz. Pero también quiero decirte que terrenalmente nosotros tenemos esperanza. La palabra esperanza es esperar tranquilamente que las cosas van a ocurrir. Diga conmigo, lo mejor está por venir y lo mejor está en Dios. Eso es esperanza. Pero la gente que escuchamos en la calle dice lo que acaba usted de decir. No, esto no sirve. No, esto se lo llevó el mismísimo diablo. Esto es un fracaso. Esto va de mal en peor. Yo creo que me voy a convertir a la religión de Sófocles. Mejor era que no haya nacido.
Y algunos hasta cuando agarran esos arranques de ira y se ponen como Sófocles y dicen, ¿para qué nací? Mejor me muero. Porque no tienen esperanza. Pero hoy estoy aquí para decirte algo. Aquí en la tierra puedes tener expectativas buenas. Puedes tener expectativas nuevas, sueños grandes. Puedes esperar lo mejor, porque nuestro futuro no depende de los gobiernos, ni de los políticos, ni de cómo va la tierra. Nuestro futuro depende del que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos. Yo tengo esperanza de que las cosas van a cambiar. Yo tengo esperanza de que mi vida va a mejorar. Dígale al que tiene al lado, usted también tiene esperanza. Pero también hay una esperanza de lo. Pero a la vez tenemos una esperanza eterna. Oh, hermanos queridos, créanme. Yo creo que Cristo viene a buscar a su pueblo. Aleluya. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Escúchame. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así llamaba Pablo a los que morían. No, para él no eran muertos, sino que estaban durmiendo. Dice, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. ¿Cómo enfrenta la gente la muerte? Con tristeza. Porque hay desesperanza. Yo llamo a mi mamá y está fresquito la muerte de mi padre, fresquito. Fueron 50 años de matrimonio. Sin separarse un día, ni una noche. Sin tener conflictos fuertes, así como para decir, se iban a separar, nunca. Separarse de alguien después de 50 años como que pega. Pero la veo contenta. No he necesitado pastillas, ni psicólogos, ni psiquiatras, la veo bien. Y sé por qué razón. Ella tiene una esperanza. Nosotros veremos allí, en el más allá del sol, allí veremos a todos aquellos que partieron con Jesucristo en su corazón. Ella le volverá a ver, yo le volveré a ver. Hay esperanza. Y Pablo dice, yo no quiero que vivan tristes como los que no tienen esperanza. Sigo leyendo. Pues ustedes saben, dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué yo debo fortalecer a mi hermano? Con estas palabras. Llega un momento que ni todo el dinero, ni toda la vida de lujo que podamos adquirir en esta tierra puede llenar el vacío del corazón. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza. Hay un más allá.